Vamos a dar inicio a la grabación y empezaremos la teoría correspondiente al día de hoy, que como ven corresponde a lo que son valvulopatías adquiridas, ¿correcto? Entonces, un saludo del Hospital de Bagliati, donde laboramos, específicamente trabajamos en el piso 11A, que vendría a ser este de acá. Toda esta ala es lo que corresponde al servicio del departamento, al departamento de cirugía de tórax y cardiovascular, y ahí realizamos las cirugías, el tratamiento de los pacientes con estas patologías. Esperemos que algún día podamos hacer un encuentro presencial ahí en el servicio. Con todo gusto estaremos para recibirlos. Bueno, sin mayor preámbulo, entonces iniciamos. Siempre inicio yo esta parte de la teoría haciendo un pequeño recuerdo anatómico desde el punto de vista de algunas particularidades quirúrgicas que nos pueden servir para la realización o durante la realización de una cirugía cardíaca. En esta imagen, como ven, se ha decapitado el corazón, sacando las aurículas, y nos permite ver desde la parte apical, ¿no es cierto? Perdón, de la parte cefálica nos permite ver las 4 válvulas cardíacas, ¿sí? Válvula mitral, válvula tricúspide, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. De acuerdo a la posición de las válvulas, ¿no es cierto? De acuerdo al momento en que ha sido tomada esta foto, dado que están las válvulas aurículo-ventriculares abiertas y la válvula aórtica y pulmonar están cerradas, debemos deducir de que ha sido tomada en un momento de la diástole ventricular, ¿no es cierto? Como ustedes recuerdan, hay la sístole y la diástole en los ventrículos, pero también hay en las respectivas aurículas, ¿no es cierto? Haciendo sincrónicamente sístole auricular correspondiente a una diástole ventricular y así alternativamente. Entonces, esta lámina nos permite reflexionar en algunos aspectos. Primero, que las 4 válvulas se encuentran en el mismo plano horizontal, el cual, cuando es cruzado por el septum interauricular e interventricular, como se ve acá, es lo que se denomina o constituye lo que se denomina la cruz del corazón. Esta cruz, ¿no es cierto?, es la que le da la arquitectura al corazón y permite, sobre todo el plano horizontal, que es fibroso, permite el asentamiento de las respectivas válvulas cardíacas, ¿no es cierto? Y es este plano fibroso el que, cruzado, como les digo, por el septum, por el septum interventricular e interauricular, da la arquitectura del corazón. Entonces, en etapa embriogénica, cuando recién se está formando el corazón, las células del miocardio que se están formando, ¿no es cierto?, tienen que tener 2 puntos de fijación para que puedan cumplir con su trabajo mecánico. Si un músculo está fijado de un solo punto, es como una lombriz colgada del anzuelo, ¿no? Tiene ciertas rectaciones, ciertas contracciones, pero no produce ningún trabajo mecánico. Aquí, las células, ¿no es cierto?, que se están formando, se fijan en un punto del tabique central, del tabique horizontal, y en forma elíptica van dando la vuelta en forma de un 8, ¿no es cierto?, constituyendo lo que a futuro van a ser las cavidades aurículas y ventrículos. Entonces tienen una forma elíptica, redondeada, media torcida, que es la que permite o permitiría que se produzca la sístole y las diástoles alternativamente. Si no fuese porque estas células tienen 2 puntos de fijación, uno
en el lado derecho y de ahí dan toda la vuelta y terminan en el otro lado, si no fuese porque tiene esos dos puntos de fijación, el corazón sería como una bolsa simplemente muscular, como lo es el estómago, y tendría no sístole y diástole, sino tendría movimientos de rectación parecidos a los del intestino, ¿no es cierto? Por eso que los movimientos del intestino son movimientos peristálticos. En cambio, en el corazón tenemos sístole y diástole porque hay una contracción que hace un trabajo mecánico, lo cual es bombear, expulsar la sangre contenida en la cavidad, ¿correcto? La otra reflexión que tenemos que tener en cuenta es la proximidad que hay entre las respectivas, entre las cuatro válvulas cardíacas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un reemplazo valvular mitral por alguna valvulopatía mitral, que son las más frecuentes, como vamos a ver luego, entonces, o un arreglo de la válvula, nosotros recortamos, qué sé yo, los velos y para pasar los puntos donde va a sentarse luego la prótesis, no podemos agarrar un punto muy carnoso porque nosotros no entramos como en esta lámina así con la aurícula decapitada, sino entramos por un costado de la aurícula izquierda y por ahí trabajamos la válvula. Entonces vamos a poner un punto que en profundidad podría comprometer el velo de la válvula tricúspide. Entonces le arreglamos la válvula mitral, pero le dejamos una insuficiencia tricúspide, la cual puede no repercutir mucho en la hemodinámica del trabajo del corazón. Pero si este mismo problema sucediese en esta zona del velo mural de la válvula mitral, podríamos comprometer en profundidad la válvula, una de las válvulas sigmoideas de la aorta y dejarle una insuficiencia aórtica. Entonces, como el corazón está parado en nuestra corpórea, ¿no es cierto? Esta insuficiencia la vamos a notar cuando se reinicie el latido cardíaco. Y obviamente va a haber una insuficiencia aórtica aguda que podría, digamos, producirle problemas al ventrículo izquierdo que está retomando el ritmo cardíaco, ¿no es cierto? Y más aún, si este mismo problema aconteciese en este velo, ¿no es cierto?, velo mural de la válvula mitral, en esta zona, ¿no es cierto?, en la cara posterior, látero posterior, podríamos comprometer lo que está pasando acá atrás en el surco o canal aurículo-ventricular izquierdo, que no es otra cosa sino la arteria coronaria circunfleja, rama de la coronaria izquierda que está saliendo a esta altura de la aorta. Como ven, rápidamente se divide en circunfleja y en la descendente anterior que va hacia arriba. Entonces, si comprometemos esta coronaria, obviamente toda la cara látero posterior del ventrículo izquierdo se va a ver comprometida, se va a quedar sin circulación y obviamente que va a producirse un infarto y la muerte celular de todo ese ventrículo. Y obviamente que cuando nosotros soltamos el flan de la aorta y debería de reiniciarse el latido cardíaco, todo el resto del corazón va a empezar a latir, pero el ventrículo izquierdo no va a latir, llevándolo a la muerte del paciente. Entonces, de nada habría servido que le hayamos cambiado la válvula, si el paciente no va a vivir porque ese ventrículo está muerto, ¿correcto? Entonces, vean ustedes las reflexiones que hay que tener con relación a la posición de las válvulas. Todas están en el mismo plano horizontal. Cuando uno ve el corazón por afuera, no sabemos exactamente la posición de las válvulas que están adentro. Las más o menos deducimos, pero no la podemos precisar. En cambio, en esta imagen podemos advertir que las cuatro válvulas están en el mismo plano horizontal.
Este es el mismo tipo de corte, solo que aquí ya corresponde o correspondería a la sístole ventricular, donde vemos que las válvulas auriculoventriculares mitral y tricúspide están cerradas y en cambio las válvulas aorta y pulmonar están abiertas, permitiendo que la sangre salga libremente por las respectivas arterias, ¿cierto? Este es otro corte anatómico en el cual ven, hemos cortado el corazón en forma sagital, como se ve en este plano, ¿no es cierto? Y lo hemos abierto como si fuese un sándwich, ¿no? Un pan francés ahí. Y lo primero que nos llama la atención es, nos debe llamar la atención, en la diferencia de grosor entre las paredes libres del ventrículo izquierdo con relación a las paredes libres del ventrículo derecho. La diferencia de espesor entre una y otra es marcada y eso está en función directa de las resistencias y de las presiones que tiene que manejar cada ventrículo. Cuando el ventrículo derecho se contrae, tiene que lanzar la sangre por la arteria pulmonar, ¿no es cierto?, hacia los pulmones, los cuales están prácticamente abrazando al corazón. Entonces la distancia que hay desde el ventrículo derecho hasta las últimas células de los pulmones, donde se produce la oxigenación de la sangre, no es una distancia muy amplia, ¿no? Máximo será 20, 25, 30 centímetros a lo más, ¿no? Y con una segmentación bastante prolija, pero corta. En cambio, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, tiene que lanzar la sangre hasta la última célula del cuero cabelludo hacia arriba, contra gravedad, como también hasta la última célula de la planta de nuestros pies. Y por lo tanto, las ramificaciones que hay de todas las arterias, ¿no?, más la distancia que tiene que recorrer la sangre en estas arterias, hace que se vaya incrementando, vaya habiendo una resistencia, y por eso el ventrículo, como ustedes saben bien, maneja una presión sistólica en promedio de 110, 120 milímetros de mercurio. En cambio, el ventrículo derecho maneja presiones de 20, 25 milímetros de mercurio, ¿correcto? Y es por eso la diferencia de espesor, que prácticamente vendría a ser un cuarto, un quinto del espesor de la pared libre del ventrículo izquierdo, por esas diferencias de presiones que existen, ¿correcto? Otro aspecto a tener en cuenta, lo que nos llama la reflexión en esta lámina, es la anatomía de las válvulas. Como vimos en la lámina anterior, ¿no es cierto?, los velos de las válvulas aorta y pulmonar son lo que se denominan nidos de paloma. Son válvulas que son denominadas válvulas pasivas. Estas válvulas, cuando se contraen los ventrículos, se abren porque la sangre empuja los velos hacia arriba y abre las válvulas, ¿correcto? Y se cierran cuando, luego de haber pasado toda la sangre a las arterias, la arteria se dilata y, como también tiene 3 capas musculares las arterias, se contraen, hace que parte de la sangre que está yendo hacia adelante, parte de esa sangre se regrese. Y esa sangre que se está regresando choca nuevamente con el borde de las válvulas, ¿no?, y las cierra. Entonces, tanto para abrirse, ¿no?, es por el empuje de la sangre, como para cerrarse también es por el empuje de la sangre. Por lo tanto, se denominan válvulas pasivas. No hay ningún músculo, ni cuerda tendina, ni nada que las abra y las cierre. Solamente es el propio empuje de la sangre que las abre y las cierra. ¿Está claro? En cambio, vean ustedes la válvula mitral, constituida por los velos, las cuerdas tendíneas, que están fijas, ¿no?, ancladas a los músculos papilares, los cuales están naciendo del propio miocardio, ¿no es cierto? Son
parte de la pared del miocardio. Y estas válvulas, cuando está en los ventrículos durante la diástole, hace que la cavidad se vaya llenando porque las válvulas están abiertas, ¿no es cierto? Y conforme se va llenando el ventrículo, llega un momento que casi al final de la diástole se produce una contracción isovolumétrica. Esa contracción hace que se contraigan los músculos papilares y tiemblen las cuerdas tendíneas, produciendo que las válvulas se cierren, porque las cuerdas tendíneas están entrecruzadas, entonces al templarse se cierra. Entonces, cuando ya se cierra la válvula, se produce propiamente dicha la sístole ventricular y encuentra la válvula mitral y tricuspidia cerradas y no le queda otro camino a la sangre que irse por la respectiva aorta y arteria pulmonar. ¿Está claro? Por eso es que estas válvulas se denominan aparatos valvulares. Son una obra de ingeniería, ¿no?, bastante perfecta, y permite pues que estas válvulas se abran y se cierren, ¿no?, en forma coordinada, sincrónica, con el llenado y con la contracción de los ventrículos. ¿Está claro? Entonces y por eso que cuando nosotros como cirujanos queremos hacer una plastía, un arreglo de la válvula, tenemos que tener bastante experiencia porque, como comprenderán, para hacer una plastía valvular, el paciente tiene que estar en circulación extracorpórea y el corazón en parada cardíaca, y nosotros con un músculo ahí parado tenemos que tratar de templar las cuerdas tendíneas o poner puntos para cerrar las comisuras o cortar una comisura, etc. Y después que ya hemos cerrado todo el corazón, tenemos que comprobar si ese arreglo ha quedado suficiente, funcionante, o ha quedado mal y tenemos que volver a abrir el corazón, volver a parar el corazón para poderlo abrir y tener que cambiar la válvula, ¿no? Entonces, por eso que hay que tener bastante experiencia para poder garantizar un arreglo, una plastía de la válvula y que nos quede casi perfecta, ¿no? Entonces, ahora sí, luego de esta introducción anatómica, ¿no?, vamos de frente a lo que son las valvulopatías adquiridas, ¿no?, que son todas las valvulopatías en general, son todas aquellas enfermedades que comprometen precisamente las válvulas cardíacas, y las causas de este compromiso de las válvulas pueden ser congénitas, o sea, las que trae el niño al momento del nacimiento, ¿no es cierto?, y las adquiridas, que son las que más tratamos, que son las adquiridas sea por fiebre reumática o por una infección de la válvula producida por una endocarditis, ¿no es cierto? Y al final de la vida vamos a ver los mismos tipos de valvulopatías en los viejos por degeneración, o sea, una valvulopatía degenerativa por vejez. ¿Está claro? La incidencia de las valvulopatías ha ido variando en los últimos años, ¿no es cierto? En las épocas, en la década de los 80, 90, inicios del 2000, definitivamente la mayor incidencia era estenosis de la válvula mitral adquirida a consecuencia de una fiebre reumática, seguida de la estenosis aórtica, que podía ser la mayoría de las veces adquirida también por fiebre reumática, y ya empezaban a verse algunos casos de degenerativa. Actualmente, como la expectativa de vida de las personas ha aumentado y cada vez hay mayor población, digamos, por encima de los 70 años, las cifras, ¿no?, de incidencia ha cambiado, y ahora la mayor cantidad de pacientes que operamos, que consultan, son pacientes con estenosis de la válvula aórtica, pero no adquirida, sino degenerativa por vejez.
la estenosis mitral ahora ocupa el segundo lugar, que son las valvulopatías adquiridas. Dentro de las valvulopatías adquiridas, sea porfiria reumática, la estenosis mitral sigue siendo la de mayor incidencia. Pero en general, ¿no? Actualmente, sea de origen adquirido o degenerativo o congénito, la de mayor incidencia es la estenosis aórtica por esta población vieja que cada vez vive más, ¿no es cierto? Obviamente que luego de las estenosis siguen en frecuencia la insuficiencia mitral y la insuficiencia aórtica. ¿Está claro? Entonces, no podemos hablar de frente de los tratamientos sin hacer un pequeño recuerdo de cómo es la fisiopatología de una valvulopatía, y la más frecuente de las adquiridas es la estenosis mitral, y es lo que vamos a repasar ahora. Cuando la válvula mitral, que normalmente tiene un área de aproximadamente 3 centímetros cuadrados, su apertura, ¿cierto? Cuando por acción de la fiebre reumática se inflama, empiezan a pegarse las comisuras, empieza a endurecerse, a pegarse, a esclerosarse, y esto va actuando como una especie de embudo, lo cual genera que en la sístole auricular, ¿no es cierto?, haya aumento de la presión intracavitaria dentro de la aurícula, aumento de la presión para vencer esta resistencia. Entonces, cada vez aumenta más y más la presión para vencer esta resistencia, dado que la válvula cada vez se cierra más, y cuando la válvula llega a cerrarse en sus 2/3 partes, o sea que de 3 centímetros cuadrados se reduce a menos de 1 centímetro cuadrado, esta empieza a producir los síntomas característicos de esta valvulopatía, que, como ustedes comprenderán, al haber aumento de presión y de resistencia en el flujo de sangre que llega a la aurícula izquierda, la aurícula crece, se engruesan las paredes porque tiene que hacer más presión, y esto a su vez genera una resistencia al paso de la sangre y se produce una congestión del capilar venoso pulmonar primero y después del capilar arterial pulmonar, y todo esto se produce un trasudado que llena los alveolos y finalmente empieza a congestionar los alveolos pulmonares. Como todo el día estamos en posición, digamos, con el tórax vertical, sea que estemos sentados o de pie, la acumulación empieza a producirse en las bases de los pulmones, y por lo tanto, cuando estos pulmones se llenan casi a la mitad del pulmón, es que la persona empieza a presentar el síntoma característico de la disnea. Disnea que empieza a grandes esfuerzos, después a medianos, finalmente a pequeños esfuerzos. Y como esta congestión de los capilares, están todos los capilares, como se dice, plétoros de sangre, ¿no es cierto?, por la resistencia que hay, el paciente puede presentar tos, ¿no?, porque tiene la congestión, tiene ese reflejo tusígeno, tose y a veces viene con rasgos de sangre. Entonces, la estenosis de la válvula mitral es una enfermedad disneizante o es una enfermedad hemoptizante. ¿Está claro? Pero ¿quién empuja la sangre para que siga avanzando hacia adelante? No es la arteria pulmonar, que obviamente aumenta la presión en ella, ¿no? Quien le hace que empuje la sangre hacia adelante es el ventrículo derecho. Obviamente que este ventrículo derecho, que normalmente maneja presiones de 20 milímetros de mercurio, tiene que subir a 25, 30, 40, 50 milímetros de mercurio, que es la presión que le transmite la arteria pulmonar, y por eso que esta arteria se ve dilatada, ¿no es cierto?, para empujar la sangre hacia adelante y vencer esta resistencia.
Obviamente que con tanta presión dentro del ventrículo derecho va a llegar un momento que la válvula tricuspidia, que es un poquito rudimentaria, por decirlo menos, hace que esta válvula se quede insuficiente y parte de la sangre del ventrículo derecho se regresa a las aurículas, con lo cual también la aurícula derecha se dilata, crece y obviamente por gravedad la sangre no va a ir tanto hacia arriba, ¿no? Que de todas maneras hay una resistencia y por eso que hay ingurgitación yugular, ¿no? Pero principalmente se va hacia abajo. Y lo que tenemos abajo de la cava inferior no es otra cosa sino el hígado. Y por lo tanto hay hepatomegalia y al haber congestión del hígado hay alteración en el metabolismo de las proteínas, de las grasas, y obviamente este hígado no va a cumplir una función adecuada, las proteínas van a disminuir y por lo tanto, dada la congestión y la hipoproteinemia, va a producirse ascitis, va a producirse edema de miembros inferiores. Entonces lo que empezó acá en la válvula ya dio la vuelta olímpica, como se dice, ¿no es cierto? Obviamente que cuando un paciente ya llega en esta condición, está en una clase funcional 3/4, ¿no es cierto? Y es un paciente que está bien deteriorado. En la radiografía vemos la gran cardiomegalia, a predominio, ¿no es cierto? En la radiografía se ve que lo que está crecido es esta gran pelota que no es otra cosa que la sumatoria de las aurículas, tanto derecha como izquierda, sobre todo, ¿no es cierto? Más el botón de la arteria pulmonar, producto de la hipertensión pulmonar, ¿no es cierto? Obviamente que en los pulmones vamos a ver la radiopacidad por la congestión pulmonar, ¿no es cierto? El aumento de la trama broncovascular, las líneas de Kerr y todo lo demás que ustedes recuerdan. Entonces, como ven, es una valvulopatía que empezando con estenosis metonado, ¿no? Definitivamente compromete todo el lado derecho del corazón. Ahora bien, esto no se queda ahí nomás. Desgraciadamente, tenemos que, dado el crecimiento de las aurículas, va a haber un momento en que las ondas que nacen del nódulo sinusal, las ondas de despolarización que empiezan en el nódulo sinusal, tienen que recorrer más territorio por el crecimiento de las aurículas y más aún por el espesor de las paredes de la aurícula izquierda, tienen que recorrer más hasta llegar al nódulo auriculoventricular, ¿no es cierto? Y esto hace que se retarde ese estímulo y por lo tanto todavía no ha terminado de llegar un estímulo eléctrico cuando ya está saliendo otro. Y en el trazado electrocardiograma vamos a ver lo que se denomina un bigeminismo cuando hay dos ondas P seguidas de un complejo QRS, o un trigeminismo, tres ondas P, o si no un flúter auricular cuando son una sucesión de ondas P seguidas de un complejo QRS y finalmente la fibrilación auricular. Cuando se produce la fibrilación auricular, ya el paciente ya no tiene sístole auricular, el paciente siente empeorar sus síntomas, porque la sístole auricular, sea como sea, permitía que la sangre pase de la aurícula ventrícula. Al haber una fibrilación auricular ya no hay esa fuerza de la sístole auricular y la sangre se queda más tiempo retenida en la aurícula, ¿no es cierto? Y prácticamente por peso prácticamente es que pasa a través de la válvula, ¿no es cierto? Pero esta sangre que se queda acá retenida, como ven, origina la formación de estos coágulos, estos trombos, los cuales en cualquier momento se puede fracturar y como un émbolo irse a la circulación general y por la aorta no terminar en cualquier parte de la economía. ¿Está claro? Entonces, vean ustedes, ¿no? Toda la fisiopatología en la ocultación, ya saben que es un soplo
durante la diástole ventricular, ¿correcto? Vean ustedes las diferentes formas de estenosis de la válvula mitral, ¿no? Y estas son dibujos de lo que antes eran las radiografías, antes cuando no existía la ecocardio, pues lo único que teníamos era la radiografía de tórax. Existían unas placas radiográficas, ¿no? Que se denominaban teleradiografía de corazón y grandes vasos, que eran placas tomadas a una distancia de 1,5 metros y con nosotros mirando de frente, igual como estoy mirando yo la cámara, mirando de frente el tubo de rayos X, y simplemente el técnico de radio nos tomaba la placa, ¿no? Porque no había necesidad de inspiración ni de nada, lo que esa placa a esa distancia, tomada de frente, en oblicua, oblicuo derecha, oblicuo izquierda y perfil, nos permitía dibujar en las radiografías, ¿no es cierto?, el tamaño exacto del corazón. Entonces, en esa radiografía es que nosotros medíamos el tamaño del corazón para ver si tenía cardiomegalia o cuánto crecía de una consulta a la otra, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, estos son dibujos de esas teleradiografías en las que vemos que la tráquea, ¿no es cierto?, en vez de ser una Y invertida, ¿no?, para formar los bronquios, parece una T invertida por el crecimiento, el gran crecimiento de la aurícula izquierda que está levantando los bronquios. Y aquí, en la radiografía de perfil, al paciente se le daba de tomar un poco de bario, que es una sustancia de contraste, y se le tomaba la radiografía del perfil y veíamos cómo el gran crecimiento de la aurícula aplastaba el esófago, ¿no es cierto? Por razón por la cual el paciente todavía se desnutría más porque ya no podía pasar alimentos sólidos, solamente licuados o papillas, etcétera, etcétera. ¿Claro? Vean ustedes la cantidad de trombos que se encuentran en las aurículas, producto, consecuencia de la estenosis de la válvula mitral. Obviamente estas son piezas de anatomía patológica, pero todavía en algunos pacientes con fibrilación auricular y que los llevamos a hacer operaciones, le encontramos, ¿no?, los trombos que están metidos en la orejuela y que están apareciendo por ahí, ¿no? Trombos que a veces producen estos embolismos y que, como ustedes saben, hay pacientes jóvenes, ¿no?, porque la estenosis mitral se presenta en adultos jóvenes luego de un proceso de fiebre reumática que ha tenido en la infancia. Después de unos 10 a 15 años es que debutan, a veces 20 años, debutan con esa patología y debutan con los síntomas de la disnea, pero algunos pacientes todavía no tienen una disnea marcada y de pronto vienen a la emergencia con un accidente cerebrovascular por un infarto cerebral o por un infarto mesentérico, un infarto de miembros inferiores, un síndrome isquémico agudo de miembros inferiores, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto también en los riñones como el propio corazón, un infarto de miocardio por un trombo que se desprendió y se metió en las coronarias, etcétera. Entonces, hay pacientes que incluso debutan su enfermedad no con los síntomas de disnea, sino con estos cuadros embólicos, ¿no? Entonces, la estenosis de la válvula mitral, ¿no?, su etiología más frecuente, como vengo diciendo, sigue siendo la enfermedad reumática. Ahora, ¿cuándo se debe de operar? La indicación para tratamiento quirúrgico es cuando la obstrucción hemodinámica, hay un compromiso hemodinámicamente importante, acompañado de signos y síntomas de congestión pulmonar y sobre todo disminución de la tolerancia al ejercicio, o sea, cuando ya es una disnea severa, ¿no? Y la otra condición en la cual se debe de operar es porque hay presencia de émbolos sistémicos, o sea que ya ha hecho un infarto, o que hay un trombo marcado en la aurícula y que haya fibrilación o flúter auricular.
la, como digo, ¿no? Obviamente que los síntomas se van a ser evidentes, como les dije, cuando el área es menor o igual a 1.5, ¿ya? Insuficiencia de la válvula mitral. Aquí no hay tanto problema porque, como ustedes ven, no hay ninguna resistencia al paso de la sangre. Lo que pasa es que la válvula no se cierra adecuadamente y cuando se produce la sístole ventricular, parte de esa sangre que debería de irse solo por la aorta se va de regreso a la aurícula izquierda. Obviamente que un poco de sangre en la aurícula izquierda no le produce ningún problema al músculo, a la musculatura de las paredes de la aurícula, y con una contracción hacia adelante va todo para adelante. En el siguiente les digo, otra vuelta se regresa un poco de sangre, igualito se contrae y todo va para adelante. Entonces, con el tiempo, lo que vamos a ver es el crecimiento, el agrandamiento de la aurícula, ¿no es cierto? Y cuando ya esta aurícula crece tanto que prácticamente ya no se puede estirar más, recién ahí empieza a producirse el aumento de presión y de resistencias hacia el lado venoso, y recién ahí vemos que hay congestión capilar venoso y capilar arterial pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, pero de todas maneras, los síntomas propios de la insuficiencia, que igual termina siendo también la disnea, obviamente tardan más años en presentarse, es mejor tolerada la insuficiencia, ¿es cierto? Y lleva a que la paciente pueda vivir con su patología más años hasta que por un chequeo le hacen una radiografía, ven que tiene tremendo corazón y ahí recién se pone en marcha toda la maquinaria para diagnosticar el porqué de esta cardiomegalia, ¿correcto? No hay tanta congestión pulmonar y lo que vemos en los complejos obviamente son crecimiento pues, de las cavidades, ¿no es cierto? Vean ustedes los tipos de insuficiencia. Acá esta válvula podríamos sospechar de que estaba, por la cantidad de calcio que ahí estaba, es una válvula que estaba yendo probablemente a la estenosis, y en este ángulo de acá se ha fracturado, se ha rasgado y ya deja un tremendo hueco que es la insuficiencia, y eso es lo que predomina. Estenosis de la válvula aórtica. La estenosis de la válvula aórtica, al igual que la estenosis de la válvula mitral, conlleva a que la válvula aórtica se vaya cerrando, ¿no es cierto? Se vayan pegando, endureciendo las comisuras, los velos de la válvula, y obviamente actúa como si fuese un embudo, y el ventrículo izquierdo tiene que hacer más fuerza para vencer esa obstrucción, esa resistencia. Obviamente que las paredes del ventrículo se van a engrosar, es una hipertrofia concéntrica porque el corazón tiene que hacer fuerza, entonces el músculo se engruesa, pero no es que se dilate el corazón, ¿está claro? Y los síntomas van a estar en relación directa a esta resistencia. Con la válvula cerrada y habiendo tanta hipertrofia, hay momentos en que la circulación a través de las arterias coronarias se queda insuficiente para tanta masa muscular en ciertos momentos, ¿no? Llevando a que el paciente manifieste signos de angina, o sea, el síntoma de angina, sin tener enfermedad obstructiva coronaria. ¿Está claro? Entonces, la angina es uno de los síntomas por los cuales el paciente consulta, y el otro síntoma es en relación a la circulación cerebral, ¿no es cierto? El síntoma es el síncope. El síncope se produce en circunstancias en que el paciente, estando, por decir, en posición echada, se levanta bruscamente y se pone en posición vertical, o que el paciente se agachó para recoger algo y luego se pone, ¿no? Se pone de pie. Normalmente al hacer esos movimientos
tiene que haber una elevación de la presión porque el cerebro no tolera las bajas de presión, la baja de flujo intracerebral. Entonces, cuando nosotros estamos echados o nos agachamos a recoger algo y nos ponemos de pie en posición vertical rápidamente, ¿no? En forma refleja hay un aumento de presión para que la presión, el flujo circulatorio intracerebral no disminuya. Si a este paciente que tiene su estenosis en la válvula aórtica se agacha y se pone de pie súbitamente, este ventrículo que ya no tiene más fuerzas para empujar la sangre, dándole con toda su fuerza, definitivamente ya no va a tener mayor arresto para aumentar la presión. Y en ese momento, como si lo desenchufaran al paciente, se produce la pérdida de conocimiento, que dura segundos, ¿ya? Pero el paciente ya se cayó. ¿Está claro? O sea, no es como los desmayos en que hay un aura o como las convulsiones donde hay un aura que uno siente, los pacientes dicen sentir como que ya le va a venir, acá no, acá el paciente está tranquilo, normal, se puso de pie bruscamente y ¡brum! Se vuelve a caer, ¿no? Ese es el 5. ¿Está claro? Obviamente que es en la radiografía, si vemos el corazón, está casi normal en tamaño porque las paredes están gruesas, pero no está tan dilatado el corazón. ¿Está claro? Vean ustedes una forma de estenosis donde prácticamente ha dejado un orificio, un edificio fijo, las diferentes formas de estenosis, la reumática, una válvula normal, las calcificadas, las bicúspides, que son congénitas. Entonces, aquí tenemos igualmente las mismas tipos de patologías, ¿no es cierto? Esta podría ser una bicúspide, son congénitas, estenosis congénita de la válvula aórtica, o en esta forma que está pegada a la comisura. Normalmente así se presentan las reumáticas y cuando son degenerativas por vejez, se presentan así. Entonces, cabe señalar que los síntomas, tanto síncope como angina, igual se presentan en todo paciente que tiene estenosis de la válvula aórtica. Así sea congénita, ¿no es cierto? Si es un grado de estenosis severo, hay niños que presentan angina y obviamente son los niños que solían, ¿no? Cuando antes los niños salían a jugar todos a la calle, estos niños, porque no sabían explicarlo, sentían el dolor al pecho y procuraban no hacer muchos deportes no violentos, esta cosa, preferían los juegos de salón, el ludo, las damas, qué sé yo, ¿no? El ajedrez, ¿ya? Porque sentían angina, pero no lo sabían explicar, pues, ¿no? O niños que a veces presentan síncope, ¿no? Cuando se agachan bruscamente, qué sé yo, y claro, muchas veces lo confunden como que el niño tiene un ictus convulsivo y a veces hasta tratamiento por las convulsiones le daban y cuando ya le ajustan bien el corazón, le encuentran que tiene el soplo sistólico a nivel de foco aórtico y recién ahí ya orientan el tratamiento, ¿no? La insuficiencia de la válvula aórtica, al igual que la insuficiencia mitral, es una patología mucho más tolerada, ¿no es cierto? Acá un poco de sangre que se regresa de la aorta al ventrículo izquierdo para tanta masa muscular no le hace ningún problema, se contrae simplemente el ventrículo y lanza toda la sangre hacia adelante. Con los años este corazón se dilata un poco sin que haya tanto engrosamiento ni nada de las paredes y como ven tiene esta forma media de balón, media en gota, ¿no es cierto?, media redondeada. Obviamente que es una patología también mejor tolerada y muchas veces por accidente, por casualidad, se le diagnostica a la persona que tiene una insuficiencia aórtica justamente por la presencia del soplo, o porque se le tomó una radiografía y se encuentra esto, o se hizo un electrocardiograma y vemos tremendos complejos propios de la sobrecarga del ventrículo izquierdo, ¿correcto?
Vean ustedes esta insuficiencia bastante marcada, así pueden llegar los pacientes, ¿no? Y como ven, tanto la válvula mitral y todo lo que está atrás, ni enterado está del problema que hay adelante en la válvula aórtica, ¿no es cierto? A menos que haya una repercusión, ya una insuficiencia ventricular, que generalmente se da en la estenosis severa de la válvula aórtica, ¿no es cierto? Vean ustedes la causa, ¿no? En pacientes menores de 70 años, las causas más frecuentes son de las válvulas bicúspides, ¿no? De patología valvular aórtica. En cambio, en los mayores de 70 años, la causa más frecuente es degenerativa. ¿Está claro? Los pacientes con estenosis de la válvula aórtica, una vez diagnosticado, como ven, su expectativa de vida cada vez se va deteriorando más, ¿no es cierto? Y por eso que a pesar de la edad, siempre se trata de hacer una corrección definitiva de la válvula aórtica, porque la expectativa de vida de los pacientes, como ven, por la estenosis aórtica, ¿no? En función de años, 3 a 4 años, ya pierde bastante de sus funciones, de su capacidad y puede terminar en insuficiencia cardíaca. Estas patologías, sobre todo la estenosis mitral de origen reumático, han sido conocidas desde la Edad Media, pues, ¿no? Desde que entramos a los tiempos del finales del siglo XIX, ¿no es cierto? Ya los médicos de ese entonces, a principios del siglo XX, ya conocían pues, esta patología, ya habían abierto cadáveres, ya sabían que esas pacientes mujeres, ¿no? La estenosis de la válvula mitral son más frecuentes en mujeres, como les digo, ¿no? Estas mujeres jóvenes, ¿no? Que venían todas panzonas, caquéticas, ¿no? Y eran con asitis, en una disnea marcada, ¿no? Era porque tenían la válvula mitral cerrada, pues, ¿no? Entonces, como ya en los tiempos de guerra habían aprendido a abrir el tórax, ¿no es cierto?, cuando atendían a los generales, oficiales que eran heridos, ¿no? Todas las armas de las guerras de todos esos tiempos en Europa, ¿no? Todas las armas apuntan al tórax, pues, ¿no? La lanza, la espada, la flecha, qué sé yo, la comba. Entonces, obviamente los generales, ¿no? Que eran heridos, decía, apuñalados con la espada, qué sé yo, los llevaban al hospital de campaña que ya habían en esas épocas, ¿no es cierto? Y ahí les abrían el tórax y trataban de corregir la arteria, qué sé yo, o el pulmón desgarrado, etcétera, etcétera, ¿no? En tiempos de paz, estos médicos, estos cirujanos que veían a estas pacientes, no se sabe quién fue el primero, no se sabe en qué momento exacto alguno de estos médicos, ¿no? Uno de ellos debe haber llegado una paciente de estas, ¿no? Prácticamente, como se dice, premortem, ¿no? Y obviamente se le ocurrió la brillante idea de hacerle una toracotomía izquierda posterolateral o lateroposterior y bajar el pulmón, ver la cara lateral izquierda del corazón, abrir el pericardio y, como ven, hacer una jareta en la base de la orejuela, cortar la cresta de la orejuela, introducir su dedo y con el dedo abrir, romper las comisuras para abrir la válvula, ¿no es cierto? Con lo cual la válvula queda abierta, el cirujano saca el dedo, el ayudante amarra acá en la orejuela y contra todo pronóstico y sobre todo con el asombro de todo el mundo, esa paciente que estaba premortem, al estar abierta la válvula mitral, no importa que haya quedado un poco insuficiente, esa sangre que estaba acumulada en los pulmones empezó a pasar fácilmente por la válvula y la paciente de clase funcional 4 bajó a 3, a 2, casi a 1, la paciente se levantó, ya se sentía activa, podía hacer su actividad y fue para los cirujanos de esa época fue un boom,
¿no es cierto?, quirúrgico. Ya era casi como un milagro. Entonces, como les digo, no se sabe, no está documentado quién fue el primer cirujano que pudo meter el dedo por una orejuela hacia la aurícula izquierda y hacer una comisurotomía mitral digital transauricular, ¿no es cierto? Pero eso fue un boom y como le digo, se expandió rápidamente por toda Europa y empezaron a operar estos pacientes y con el correr de los años, ya en pleno siglo XX, ¿no es cierto?, a mediados del siglo XX, obviamente por los años 30, 40 ya existían los hospitales, los cirujanos especializados y este aparatejo, por ejemplo, fue diseñado por el doctor TUBBS, el cual consta de este aparatejo, ¿no?, con estas manivelas que entrando por la punta del ventrículo izquierdo, y esta punta es una zona blanda del corazón, por ahí con un bisturí 11 se hace un pequeño cortecito, se dilata, se mete, guiado siempre por el dedo, y con este aparato guiado con el dedo hacia el orificio de la válvula mitral, al apretar estas manivelas se abren y estas comisuras son las que cortan las comisuras de la válvula mitral y la abren y la dejan funcionante, ¿no es cierto? Entonces, esto es la denominada, ¿no?, valvuloplastia o ¿cómo se llama?, comisurotomía mitral transventricular con el dilatador de TANS. Obviamente que se desarrollaron también otros artilegios para poder abrir la válvula cuando estaba muy dura. Había el anillo de Dogliotti, que era como un anillo, ¿no?, con unos serruchitos a los costados, que el cirujano se lo ponía en el pulpejo del dedo y con unos hilos se lo amarraba a la muñeca para que no se vaya y con ese serruchito cortaba, ¿no?, las comisuras, etc. Entonces, todas estas son técnicas cerradas, ¿no? En el peor de los casos, el paciente quedaba con la válvula insuficiente, pero entre la insuficiencia y la estenosis, la insuficiencia es mejor tolerada, ¿no? Y ha permitido y permitió salvar cientos de vidas en todas partes del mundo, ¿no es cierto?, haciendo esta cirugía. Obviamente que, igualmente en nuestro país, acá en el Perú, hasta los años 90 hemos operado, ¿no?, con este tipo de técnica, ¿no? Pero ya en el último congreso donde presentamos uno de estos trabajos de nuestra experiencia con las comisurotomías mitrales digitales, ¿no?, y con el dilatador de TANS y todo lo demás, o sea, comisurotomías cerradas, bueno, nos llenó un poco de vergüenza porque desgraciadamente todo el mundo nos miraba como tercermundistas. Un congreso que asistimos en el año 2000, ¿no? Y toda nuestra estadística de operaciones del año 99, en los últimos 5 años, ¿no? Y claro, todo el mundo nos veía como pobrecitos, pues, ¿no?, porque ya en todo el mundo se empleaba la máquina de circulación extracorpórea y parada cardíaca. Con lo cual ya tuvimos que dejar esta técnica porque ya, digamos, es técnica cerrada, ¿no? Obviamente que como toda técnica, tiene un aprendizaje y los cirujanos eran en esa época muy celosos de lo que ellos sabían, entonces había que convencerlo bien a los cirujanos para que te dejen meter el dedo, pero no, nadie aprende con dedo ajeno, pero hasta que tú no metes el dedo, nunca vas a aprender hasta que por fin te daban la alternativa de meter el dedo y ya pues podías empezar a partir de ese momento a operar así, ¿no? Obviamente que, como les digo, ya en los años 50, en la década del 60, aparece la máquina de circulación extracorpórea y obviamente en todo el mundo ya nadie quiso operar con técnicas cerradas, todo el mundo con técnicas de visión directa. Entonces, aquí tenemos la máquina de circulación extracorpórea. Teóricamente, si a un paciente le vamos a abrir el corazón para cambiarle una válvula, obviamente tenemos que tener el corazón parado. Pero si a una persona se le para el corazón, técnicamente está muerta, ¿no? Entonces,
La idea es mantenerlo con vida al paciente mientras le paramos el corazón. Entonces, la máquina de circulación extracorpórea aquí esquemáticamente lo que hace es eso. Toda la sangre que llega por ambas cava superior y cava inferior a la aurícula derecha, mediante unas cánulas primero y luego unas mangueras, la direccionamos a un reservorio. Reservorio que tiene en la parte de abajo una entrada de oxígeno con el cual nosotros vamos a oxigenar la sangre. Entonces ya estamos bypaseando el ventrículo derecho y sobre todo los pulmones en su función de oxigenación de la sangre. Y más aún, una vez que la sangre está oxigenada mediante una bomba, esta es una bomba de rodillo que gira a 1000, 2000, 3000 revoluciones por minuto y va empujando la sangre para regresarla al organismo por una arteria principal que puede ser como en el esquema por la arteria femoroiliaca o directamente por la aorta, ¿correcto? Entonces, ya ahí estamos bypaseando pues a la función del corazón y este corazón lo podemos parar, ¿no es cierto? Y hacer la cirugía que deseamos hacer, sea de coronarias o de valvulopatía. Esta es la máquina de circulación extracorpórea. Estos son los módulos de rodillo que giran en ambos sentidos. En algunos momentos cada módulo es independiente. En algunos momentos nosotros podemos estar empujando la sangre, en otros momentos gira a la contraria y estamos aspirando la sangre y toda esa sangre la direccionamos, ¿no es cierto?, la sangre, a este reservorio que es un reservorio donde hay filtros, ¿no es cierto?, para cualquier impureza que uno aspira, a veces grasa, qué sé yo, quede atrapada en estos filtros. Y debajo está lo que se denomina el oxigenador. Este es un oxigenador de membrana, o sea, este compartimento está dividido en dos, en uno donde va a caer la sangre y en otro donde va a entrar el agua con una alta concentración de oxígeno. Y esta membrana es tan tupida, tan poco porosa, que lo único que permite es el pasaje de los gases por intercambio de gas, por concentración de gas. Entonces, el CO2 acumulado en la sangre sale hacia el agua y el oxígeno que está en alta concentración, diluido en esta agua, pasa a través de la membrana y oxigena los glóbulos rojos. Entonces estamos bypaseando ahí a los pulmones y de ahí, obviamente, esta sangre ya oxigenada hay que devolvérsela al paciente. Este es otro tipo de módulo de rodillo que no es de rodillo, sino que es como las turbinas de un avión, donde aquí la sangre que viene directamente sin chocar con nada, estas turbinas están girando a más de 1000, 2000, 3000 revoluciones por minuto e inmediatamente expulsan las fuerzas centrífugas, expulsa la sangre para que se regrese, ¿no?, a través de estas mangueras al paciente, ¿correcto? Entonces, todo esto es un circuito cerrado. Estas mangueras las llenamos con agua, con cloruro de sodio, ¿no es cierto?, para que no quede nada de gas atrapado en las mangueras y que no pueda producir una embolia gaseosa. Cuando ya tenemos todo el circuito purgado, como se dice, cortamos la manguera, una va a ir para el lado venoso para recoger toda la sangre de las aurículas y otra va a ir para el lado arterial para llevar la sangre de regreso hacia una arteria principal que generalmente es la aorta. Antes de hacer cualquier intento de introducir cada una de estas cosas, obviamente tenemos que heparinizar al paciente, ¿no es cierto?, a través de la propia orejuela o de la aorta, ¿no es cierto? Le inyectamos heparina a razón de 3 a 5 miliequivalentes por kilo de peso corporal, con lo cual al paciente lo tenemos bien anticoagulado,
para evitar que se formen coágulos, trombos, etcétera, que se quede pegado en los filtros, en las mangueras, etcétera. Si no lo anticoagulamos al paciente, obviamente nunca vamos a poder usar la circulación extracorpórea. Una vez que ya está anticoagulado, confeccionamos, como ven, las respectivas jaretas, en este caso en la aorta, donde vamos a introducir acá la cánula arterial, ¿no es cierto? Y otra jareta similar en la orejuela de la aurícula derecha, por donde vamos a introducir una cava, que es una cánula, perdón, que es atriocava, o dos cánulas bicava, o sea, para cada cava respectivamente. Entonces aquí ya está la cánula puesta, ¿no es cierto? Y vamos a terminar de colocar esta cánula, la conectamos a la manguera y ya podemos iniciar la circulación extracorpórea. Como ven, toda la sangre venosa es aspirada por esta cánula, va a ir a su respectivo reservorio donde se va a oxigenar y luego se va a bombear y va a retornar por esta cánula a la aorta. Con esto ya lo tenemos al paciente en circulación extracorpórea. Pero igual como todos los órganos del paciente reciben esta sangre, ¿no es cierto?, el corazón también, a través de las coronarias, y por lo tanto el corazón sigue latiendo. No tiene por qué pararse, ¿correcto? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es primero, impedir que vaya sangre directamente por las coronarias, y eso lo conseguimos poniendo un clan debajo de esta cánula. Entonces ponemos un clan en esta zona de la aorta, con lo cual toda la sangre de esta cánula va para todos los órganos, pero ya no va por las coronarias. Obviamente que si hacemos eso, simplemente se va a parar el corazón, pero por hipoxia. Y no solamente se va a parar por hipoxia, sino va a morir por hipoxia, ¿no? En todo lo que nos demoraríamos en hacer un cambio valvular o un bypass autocoronario. Entonces, lo que tenemos que hacer es, una vez canulado y puesto el clan, esta aguja la colocamos en esta zona de la aorta, ¿no es cierto?, debajo del clan, y a través de esta aguja, que luego de sacado el mandil metálico queda solamente la punta plástica, ¿no?, a través de esta cánula vamos a pasar la cardioplejía anterógrada, con la cual esta cardioplejía, que es una solución enriquecida en potasio, o puede ser su propia sangre, ¿no es cierto?, con todos sus nutrientes, enriquecida en potasio, ¿no es cierto?, la vamos a colocar en este compartimento que está cerrado, porque arriba está el clan y debajo la válvula aórtica está cerrada. Entonces lo conectamos acá y no le queda otro camino que irse por las coronarias al corazón, y vamos a producir una parada cardíaca por hipercalemia. La parada cardíaca por hipercalemia es una parada cardíaca en diástole. Y estando en diástole, ese músculo está relajado. Tú lo puedes voltear, torcer, morder, cortar, coser, hacer lo que quieras, el músculo está relajado. ¿Está claro? Entonces, pero todas las células de este músculo que están recibiendo la cardioplejía anterógrada están nutridas, o sea, tienen todos sus nutrientes. Estas células siguen cumpliendo todas sus funciones metabólicas y están bien oxigenadas. Lo único que no pueden hacer es contraerse. ¿Por qué? Porque esa función de despolarización, ¿no es cierto?, para que se contraiga, está bloqueada por el potasio. ¿Está claro? Entonces, si nosotros ya tenemos al paciente en parada cardíaca, acá está ya la aguja puesta para la cardioplejía, y vemos este monitor, esta pantalla, vemos que la frecuencia cardíaca está en 0, no hay trazado electrocardiográfico, por lo tanto diremos este paciente está muerto. Pero no hay paciente muerto que tenga una saturación de oxígeno de más del 90%, que progresivamente va a ir al 95, 100%,
No hay un paciente muerto que tenga una presión arterial media de 53, que progresivamente va a ir llegando a 60, que es lo ideal, ¿no es cierto? En pacientes con circulación extracorpórea no hay sístole y diástole, sino presión arterial media, y tampoco no hay un paciente que tenga pues una temperatura corporal por encima de 36 grados centígrados, ¿no? Entonces, este no es un paciente que está muerto, sino es un paciente que está en circulación extracorpórea con el corazón parado. ¿Está claro? Y es la condición, el momento ideal en la que ya tú puedes realizar la cirugía cardíaca, cualquiera que sea, reemplazo valvular o bypass aortocoronario. Teóricamente, esto que vamos a ver ahora es lo único que tendría que decir en esta clase teórica, pero comprenderán, para llegar a este punto había que repasar, revisar todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos al paciente en parada cardíaca, perdón, ya lo tenemos en circulación extracorpórea, en parada cardíaca. Bueno, estos son esquemas, pero son bastante representativos. Aquí se ha puesto una doble cánula, ¿no? Una para la cava superior y otra para la cava inferior. Se estrangula, ¿no es cierto?, con estos torniquetes para que toda la sangre que viene por las cavas ya no llegue a la aurícula siquiera, sino que se vaya directamente por la cánula a la máquina de circulación extracorpórea. Y ya exponemos la cara derecha de la aurícula izquierda y por ahí hacemos este corte tomando como referencia la desembocadura de las venas pulmonares. Entonces hacemos este corte acá y ya nos permite ver la válvula, en este caso la válvula mitral. Hacemos la exéresis de la válvula con bisturí y dejamos el anillo, o respetamos el anillo, que es la parte dura, ¿ya? Y, perdón, antes de eso, acá para completar simplemente terminamos de sacar la válvula, de cortar todos los velos, traccionamos, hacemos un corte de las crestas de los músculos papilares para que se vayan todos los músculos papilares, luego se pasan los puntos en el anillo, luego esos puntos son pasados progresivamente en la respectiva prótesis, ¿no es cierto? Cada punto consta de 2 agujas, como ven, o sea, 2 hilos, y luego descendemos la prótesis, anudamos todos y cada uno de los puntos y después cortamos los hilos y finalmente ya queda esta válvula en posición mitral, habiéndose reemplazado la válvula mitral. ¿Conforme? Esta es una de las primeras prótesis que se diseñaron, que es la válvula de Starr-Edwards, ¿no es cierto? Y que igualmente en su momento, después de la creación de la máquina de circulación extracorpórea, estas válvulas ha sido lo que más se ha producido en esos tiempos y que también es una obra de ingeniería muy buena. Pero esta válvula tenía el inconveniente de tener mucha superficie de área y generaba mucha trombosis. Por lo tanto, había que anticoagular a los pacientes. Entonces, antes de continuar con las prótesis, regresaré a la diapositiva anterior que se me pasó, o mejor dicho, que debería haber estado antes de todo, ¿no? En la cual tenemos que hablar de la valvuloplastía mitral. O sea, en forma genérica, un paciente que viene con estenosis de la válvula mitral, con insuficiencia de la válvula mitral, con estenosis de la válvula aórtica, primero tenemos que pensar en hacer una preservación de su propia válvula. Lo ideal es siempre tratar de que el paciente quede con su propia válvula porque evita la necesidad de tomar anticoagulantes, como hemos visto en relación a la prótesis mecánica. Entonces, si el paciente viene con una estenosis de la válvula mitral, la técnica operatoria de corrección de la estenosis es la
comisurotomía mitral, o sea, cortar las comisuras para que la válvula se abra adecuadamente. Si es una insuficiencia, como se ve en la pantalla, una insuficiencia de la válvula mitral, lo que hacemos es una valvuloplastía de la válvula mitral, igual como existe la cirugía plástica cosmética, aquí es una cirugía plástica reconstructiva de la válvula, en la cual nosotros nos podemos ayudar, sea con cortes o con puntos para cerrar o con el anillo del Durán para tener que achicar la dilatación del anillo, etcétera. Existen diferentes tipos de plastías de la válvula, ¿correcto? Entonces, para estenosis, comisurotomía mitral; para insuficiencia, plastía de la válvula mitral, ¿no es cierto? Y hay cientos de técnicas. Hay puntos incluso de hilos casi que son como ligas, que permiten reemplazar las cuerdas tendinias para que la válvula recupere su función. Se recortan en forma de cuña, en cuadrado, se repliegan las válvulas, es decir, hay todo tipo de... Ya la experiencia de cada cirujano determina cómo arregla una válvula cuando la quieren preservar. Entonces, en válvula aórtica, generalmente los arreglos, las plastías de la válvula, sea la comisurotomía o la plastía de válvula aórtica, solo se realizan en niños. Porque en los niños, ponerles una prótesis, sea mecánica o biológica, tienen un tiempo de duración corto, ¿cierto? Y a un niño poner una prótesis mecánica no lo vas a anticoagular un niño, porque un niño no le vas a pedir que no juegue, que no salte, que evite los golpes y estas cosas. Entonces, en los niños, la recomendación es, dentro de lo posible, preservarle su propia válvula, hasta que llega la adolescencia, donde ya la puedes cambiar definitivamente, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya hemos hecho reemplazos de la válvula, ¿no? Como en el caso anterior, que hemos visto que se pasan los puntos en el anillo, ¿no es cierto? Otras válvulas más modernas son las válvulas de doble disco, que pasados los puntos en el igual se tienen que descender y permiten que la válvula ya quede reemplazada en la válvula mitral. Estas válvulas de disco son más funcionales, por así decirlo, que las primeras prótesis que vimos, que eran las prótesis de Star Edwards, que era de pelota, ¿no es cierto? Igual en posición aórtica, ahí está ya la prótesis colocada en posición definitiva ahí dentro de la aurícula izquierda. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, en esquema también lo del reemplazo valvular aórtico, que como ven, puesto el clan y pasada la cardioplejía en esta zona, se abre la aorta y obviamente se reseca los velos. Durante la cirugía procuramos que esta calcificación y todas estas cosas la lavamos bien, la tenemos que sacar bien, e incluso si por hacer todo esto nos estamos demorando, podemos pasar la cardioplegía anterior directamente por el ostium de las coronarias, como se ve acá en el dibujo, ¿no es cierto? Después de ello ya se pasan los puntos en el anillo, se baja la prótesis, y una vez puesta la prótesis en su posición definitiva, ¿no es cierto?, procurando que la prótesis quede bien calzada en el anillo para que no obstaculice el ostium de las coronarias por donde tiene que ir la sangre. Si la válvula queda un poco sobre el anillo, va a obstaculizar la entrada de sangre en las coronarias y obviamente nos va a dar una insuficiencia coronaria, pues, ¿no? Entonces, después de ello, ya cerramos la aorta y todo queda resuelto, ¿no? Vean ustedes cómo debe quedar un anillo totalmente limpio para evitar que calcio y estípulas queden ahí, ¿no es cierto? Y ahí se va a posar en este anillo, se va a pasar los puntos para luego descender la prótesis, y cuando ya está descendida la prótesis de doble disco,
bivalva, ya se cortan los puntos y se hace la aortografía y luego ya se suelta el glande de la aorta para que entre la sangre y se recupere el latido cardíaco, ¿correcto? Vean ustedes la evolución de las prótesis de bola, ¿no es cierto? La Stadewer, después de monodisco, que eran buenas, ¿no? Pero de todas maneras, este pivote hacía que las válvulas no se abran totalmente, ¿no es cierto? Daba un flujo más lateralizado hacia un lado y nosotros teníamos que rotar la válvula para que quede alineado, para que se vaya hacia la pared libre del ventrículo izquierdo, ahí chocaba la sangre, daba la vuelta y luego ya se iba por la aorta. Entonces, hasta que ya aparecieron estas válvulas de doble bivalvas, ¿no? Que prótesis de bidisco. Todo esto es de carbón pirolita. El carbón pirolita es un material inerte, no es trombogénico, pero desgraciadamente todo el soporte de esta válvula, más el dacrón, todo lo demás sí es trombogénico, por lo tanto, siempre hay que anticoagular a los pacientes, pero ya no necesita tomar dosis altas de anticoagulante, ¿correcto? Entonces, como les digo, en pacientes de edad, pacientes jóvenes, mujeres, ¿no? Cuando es una paciente mujer relativamente joven, ¿no? Pero que todavía no ha tenido familia, entonces el gran problema es el deseo de esa mujer de la maternidad, ¿no es cierto? Antes, las mujeres jóvenes que venían a nuestro día y que tenían problemas de estenosis valvular mitral, bueno, todas las mujeres en general, su mayor anhelo era, ¿no es cierto?, casarse de blanco y todo lo demás, ¿no? Actualmente las mujeres, como son económicamente independientes, ¿no es cierto?, económicamente productivas, son autosuficientes y como mujeres, muchas hacían la maternidad, no interesa contra quién, porque por último pueden, ¿no es cierto?, adoptar el niño si no embarazarse, sea en la forma que sea, y por lo tanto desean la maternidad. Entonces una mujer joven que ansía la maternidad, a esa mujer joven no se le puede poner ninguna de estas prótesis, así sea esta de bidisco, porque la obliga a la anticoagulación. Y la anticoagulante es teratógena. Entonces, está contraindicado la maternidad. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Como les expliqué hace un momento, lo ideal sería preservarles la válvula. Pero si ya llega una paciente con una válvula que está calcificada, dura, ¿no es cierto? El anillo dilatado, las cuerdas tendinias ya están rotas, entonces pretender preservarla o hacerle una plastilla a veces no es posible. Entonces, en esas circunstancias han sido diseñadas estas válvulas biológicas hechas, confeccionadas de pericardio porcino o pericardio bovino. Animalitos que son criados en cautiverio con toda la asepsia, la limpieza del caso, y que a tierna edad se les sacrifica para sacar el pericardio, ¿no es cierto?, en la forma más estéril posible, se le pone en una solución de formaldehído, y ahí en laboratorio, en sala de operaciones especiales, ¿no?, que son los laboratorios, personas que tienen toda la vestimenta igual como ahora usan para el COVID, ¿no es cierto?, todo igual como si fuesen astronautas, confeccionan artesanalmente una por una estas válvulas biológicas. Entonces, estas válvulas biológicas tienen el beneficio de no requerir el uso de anticoagulantes. Entonces, a esta mujer joven que ansía la maternidad, ¿no es cierto?, ustedes, si no le pueden arreglar la válvula, le pueden colocar una prótesis biológica
que se coloca igual que la otra prótesis mecánica, en este caso, por decirlo, en posición aórtica. Se abre la aorta, se resecan los velos, se pasan los puntos en el anillo y de ahí se pasan los puntos en la prótesis, se desciende la prótesis y finalmente ya queda la válvula en la posición correcta. Es una válvula muy parecida a la válvula aórtica. Entonces, estas válvulas biológicas, ¿no?, tienen el beneficio de que no requiere anticoagulante, como hemos dicho. Pero como nada hecho por el hombre es perfecto, estas válvulas biológicas no tienen una duración más allá de, en nuestro país, en promedio de 10 años. Estas válvulas, por estar mantenidas en un medio líquido de formaldehído, cuando se destapa, se lavan y se exponen a la luz, ¿no es cierto? Estas válvulas ya empiezan a envejecer automáticamente y tienen una duración promedio de 10 años. Entonces, a esta mujer joven, uno les explica, ¿no?, sobre las bondades de la prótesis que se le va a poner, pero también el problema de tener que cambiar la válvula pasado los 10 años. Entonces se le pone su prótesis biológica, la paciente tiene sus 6 hijos en ese tiempo y después regresa a los 10 años para cambiarle la válvula por una prótesis mecánica, las cuales, las prótesis mecánicas, tienen una garantía de fábrica no menor de 25 a 30 años. O sea que prácticamente son de por vida. El único inconveniente es que tiene que estar anticoagulado. ¿Está claro? Vean ustedes todas las variedades de prótesis biológicas, inclusive pericardio bovino, pericardio porcino, ¿no es cierto?, que se pueden poner tanto en posición mitral, ¿no?, como en posición aórtica, ¿ya?, dependiendo si está así o está así, ¿no es cierto? Si esta la volteamos con las patitas para abajo, es una válvula que va a quedar en posición paramitral. Aquí con las patitas para arriba, la sangre del ventrículo va a empujar y va a abrir la válvula. ¿Conforme? Igual acá. Entonces, esto que empezó en mujeres en edad fértil, que ansiaban la maternidad, ¿ya?, con el correr del tiempo, ahora cada vez las usamos más, ya no solamente en esta condición de mujeres en edad de maternidad, sino por cuestiones, por ejemplo, en nuestros medios, por cuestiones de profesión. Si le llega a la consulta un paciente que es de profesión deportista, sea futbolista, sea boxeador, karateca, obviamente no le pueden poner una prótesis mecánica y ponerlo en anticoagulación porque ya no va a poder ejercer su trabajo. ¿No es cierto? Un futbolista, tú le pones una prótesis mecánica y está anticoagulado, de cada patada va a ser unos tremendos hematomas. Entonces, la idea es poner una prótesis biológica, le va a durar 10 años, tiempo en el cual, ¿no?, el paciente va a poder obtener su botín de oro si es que es bueno, y de ahí ya retorna para cambiarle la válvula por una prótesis mecánica. Otra condición es por cuestión socioeconómica. Entonces, ahora con lo que están trabajando en las zonas del oriente, el oleoducto, los yacimientos mineros, etcétera, hay cobertura de seguros para estas personas y obviamente le detectan que tiene una valvulopatía, sea aórtica o mitral, lo mandan a Lima o lo mandan a Chiclayo o Arequipa, donde se hace cirugía cardíaca, y claro, uno los opera, pero si tú le pones de frente una prótesis mecánica, el problema es que allá en el oriente o donde viven, ¿no es cierto?, a veces viven río arriba, río abajo, no hay quienes controlen la anticoagulación, no hay forma tampoco de que consigan el anticoagulante, entonces el gran problema es ese, ¿no? Entonces, ¿qué se hace a estas personas? Se les pone una prótesis biológica
se les explica y se les dice que tienen un promedio de unos 10 años para mudarse pues a un departamento, a capital de un departamento donde pueda no estar cerca de un hospital y ya se les pueda operar, poner una prótesis mecánica y ya por el resto de su vida ya está anticoagulado. ¿Está claro? Como también ahora el motivo principal por el cual más usamos las prótesis biológicas es en los pacientes de edad avanzada, teniéndose en cuenta que estos pacientes, conforme avanzamos en edad, somos más frágiles y tenemos mayor riesgo de hacer hemorragias, microhemorragias, ¿no? Que tanto porque son viejos, problemas prostáticos o problemas cerebrales, microhemorragia cerebral, microhemorragias digestivas, que mientras sigan siendo microhemorragias, a veces ni nos damos cuenta, pasan desapercibidas, ¿no es cierto? Pero si uno está anticoagulado, ya se convierte en hemorragia propiamente dicho, y no tendría ninguna gracia que le salves la vida poniendo una prótesis mecánica y al tiempo se muera por una hemorragia digestiva o hemorragia cerebral. Entonces, en pacientes de edad avanzada, cada vez usamos más prótesis biológicas. Incluso ya hay diseños como el que ven acá, que vienen con un stent, que se ponen por cateterismo, ¿no es cierto? Y ese es lo que se denomina el TAVI, ¿no? Que es el reemplazo de la válvula aórtica percutáneo, o sea, por catéter, ¿no? Entonces, ya también hay los autoinjertos que los hemos usado cuando pacientes han tenido endocarditis a repetición de la válvula aórtica, le hemos sacado la válvula aórtica, le hemos puesto una prótesis, se infectó la prótesis, le hemos tenido que sacar la prótesis porque usamos una prótesis biológica que es más resistente, esa prótesis biológica se enferma, entonces, ¿qué nos queda? Usar un homoinjerto, el cual lo obtenemos de un cadáver, lo preservamos, más o menos igual que las prótesis biológicas en formaldehído, y luego se programa el paciente, ¿no es cierto? Y se le cambia desde la raíz, desde el ventrículo, prácticamente el tracto de salida del ventrículo, es reemplazado por este homoinjerto, el cual tiene una mayor resistencia. Bueno, ya es como se dice, una alternativa en el caso de estos pacientes que han tenido endocarditis persistente a repetición, que le ha deshecho la válvula aórtica, el anillo, que le infecta las prótesis y todo lo demás, ¿no? Entonces, como último recurso tenemos esto, ¿no? Entonces, como ven, cada vez más usamos las prótesis biológicas PNP. En los casos de pacientes de edad avanzada, ¿ya? Cada vez para nosotros es un problema tomar el límite de edad para decidir a qué paciente le pones prótesis biológica o qué paciente todavía deberías poner prótesis mecánica. Antes, muy suelto de huesos, cuando empezaron las prótesis biológicas, hará unos 20 años de esto, muy fácil, decía, todo paciente por encima de 60 años, su prótesis biológica. Al cabo de un tiempo, ¿no es cierto?, a los 10 años aproximadamente empezaron a regresar todos estos pacientes que ya tenían 70 años o más y que todavía tenían expectativas de vida y que había que cambiarles la válvula. Y bueno, si ya le hemos sacado una biológica, le pondremos otra biológica, ¿no es cierto? Y ahora están regresando a los 80 años. Entonces, igual tenemos que tomar la decisión de si esta vez le ponemos una prótesis biológica nuevamente, no, porque ya ahora, si a los 60 nos parecía viejo, ahora de 80 se supone que es más viejo. Lo que pasa es que las poblaciones cada vez están viviendo más y están recién, a partir de los 75, 80 años, están viviendo a veces poblaciones de gente. En el servicio, el promedio de edad de los pacientes que operamos de válvula aórtica degenerativa, el promedio de edad es 75, 80 años. Entonces, cada vez no es raro
o sea, es bastante frecuente. Ahora, de 10 pacientes que tenemos en el servicio con problemas de estenosis de válvula aórtica, 6 son octogenarios, ¿no es cierto? 3 de 70 años y bueno, uno que tuvo, por decir así, una valvulopatía adquirida, ¿no? Y así. Entonces, lo que hacemos es cada persona individualmente la evaluamos bien, ¿ya? Y claro, por encima de 80 años es el límite de decir, ¿no? A esa persona de 80 años lo evaluamos, conversamos con él, vemos cuál es su actividad, cuáles son sus proyectos, su expectativa de vida. Hay el servicio de geriatría en el hospital, va y le hace una evaluación para ver su grado de fragilidad, ¿no es cierto? Y con todo ello ya optamos, decidimos si usamos una prótesis biológica porque consideramos que la expectativa del paciente muy probablemente con la prótesis biológica no va a vivir más de 10 años, ¿no es cierto? 10, 15 años como máximo. Y en ese caso optamos por la prótesis biológica, pero cada vez nos cuesta más trabajo porque hay cada octogenario de esos que vienen en short, en zapatillas, ¿no es cierto?, que hacen deporte, que salen a caminar, montan bicicletas, se van a surfear, o sea que ya no podemos considerarlos viejos, ¿no? Entonces tenemos que ver todas las situaciones para evaluar a quienes ya consideramos realmente viejos para ponerles una prótesis biológica. ¿Está claro? Muy bien, eso es todo lo que teníamos con relación a este tema de valvulopatías. Si hay alguna pregunta, con toda confianza, estamos algo que no haya quedado claro, que deseen que reafirme o les aclare. Aquí estoy. No hay preguntas. Silencio en la sala. Eso quiere decir que o no entendieron nada o la cosa está suficientemente clara como para que no haya preguntas. Vamos a suponer que ha estado claro. Muy bien. Si no hay preguntas, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Espero haber sido lo más claro posible y espero que todo esto les sea útil. Recuerden que es una guía, complementen lo que yo les he dicho con lo que está en los libros. Siempre es bueno leer un poco. Muy bien, gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, no se olvide de parar la grabación, por favor.